Qué hermosas alabanzas entonábamos el día de hoy. Y hermanos, quisiera que diéramos inicio a esta reunión con una oración. Si me acompañan y cerramos nuestros ojos, y el día de hoy clamamos al Señor dirección. Si el día de hoy le pedimos al Señor que sea Él quien nos venga a hablar, a ministrar, a mostrarnos aquellos secretos grandes y ocultos que tiene reservados para nosotros. Y cerramos nuestros ojos, hermanos, amigos, y el día de hoy nos acercamos confiados en que Jesús está aquí. Bendito eres, Señor. Gracias te damos, Jesús, por tu gracia y tu misericordia, Señor, que Padre se ha extendido, Señor, sobre cada uno de nosotros, Jesús. Padre, gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar delante de tu presencia, Jesús. Gracias, Señor, porque, Padre, tu misericordia no se ha cortado, Señor, para cada uno de los presentes, Señor. Padre, hoy te pedimos, Jesús, que vengas a hablarnos tú, Señor. Padre, ven a tomar tú el micrófono, Señor. Ven a hablar tú, Jesús, a través, Señor, de estos aparatos, Señor. Y, Padre, traspasa nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Quita todo engaño de nuestra mente, de nuestra vida, Señor. Y, Padre, hoy queremos escuchar esa palabra, Señor, que nos haga libres, Jesús. Padre, ayuda a cada uno de los presentes, Señor, a tener corazones y mentes entendidos, Señor. Ayúdame a mí, Señor, a poder compartir, Señor, como tú lo mereces, Jesús. Padre, suplicamos de tu ayuda, Señor. Padre, sabiendo, Jesús, que tú eres fiel, Señor. Y que, Padre, tú estás en medio de este lugar, Señor, porque tú prometiste que donde 2 o 3 estén en tu nombre, Señor, ahí estás tú, Señor. Padre, y hoy sabemos y confiamos en que tú estás aquí, Jesús. Padre, ponemos esta reunión en tus manos, Señor. Padre, ayúdanos, Jesús, háblanos tú, Señor. Te lo suplicamos, Padre, en tu bendito nombre, Jesús. Amén, Señor. Y amén, Jesús. Mis hermanos, en estos días, en este par de años, nos ha tocado vivir una pandemia, un acontecimiento mundial que literalmente ha cambiado nuestros tiempos, literalmente ha cambiado nuestra realidad, nuestro día a día. Además de la gran cantidad de personas que han muerto, la gran cantidad de pérdidas humanas, el impacto en la salud física, en la salud emocional de las personas, las consecuencias económicas y sociales no han sido menores. No podemos ver tantas secuelas, tantas consecuencias de la pandemia que nos está tocando vivir. Todos estos efectos de la enfermedad han hecho que muchas personas nos pongamos a meditar y nos pongamos a pensar lo que es realmente importante. Todo esto ha hecho a muchas personas, no digo que a todas, voltear a ver qué es lo verdaderamente importante en estos tiempos. El apóstol Pablo menciona en una carta ahí a los filipenses cómo había perdido todo lo que tenía. El apóstol Pablo menciona que había perdido todo, su reputación, su poder, su libertad, todo lo había perdido. Sin embargo, concluyó que todo lo que había perdido no era nada comparado con lo que había ganado con Cristo. Quiero que lo veamos ahí en Filipenses 3, versículo 4, versículo 8. Si me acompañan, por favor, Filipenses 3, versículo 4, versículo 8. Voy a dar lectura. Filipenses 3, 4 al 8 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tienen que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Podemos ver cómo ciertamente el apóstol Pablo también tuvo pérdidas muy grandes. Sin embargo, dice que todo lo tiene por basura para ganar a Cristo. Pero no quiero que nos detengamos ahí, quiero que me acompañen ahí adelante el versículo 10, en el cual el apóstol Pablo da unas palabras contundentes. Dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección
y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Dice ahí, a fin de conocerlo y el poder de su resurrección. Pablo habla acerca de conocer a Cristo, no solamente a través de su poder ni de su sacrificio, sino acerca de su resurrección, del poder de su resurrección. Y es que esta palabra, resurrección, la podemos leer algunas veces en la Biblia, y uno de los ejemplos más claros es la resurrección de Lázaro, aquel hombre hermano de Marta y María, el cual murió, y dice la Escritura que Jesucristo ahí estando delante de la tumba le dijo: Lázaro, sal fuera, y dice que al instante se levantó. Sin embargo, la resurrección de Lázaro es muy diferente a la resurrección de Jesús, porque Lázaro salió del sepulcro y luego volvió a morir. Sin embargo, Jesucristo se levantó de entre los muertos y volvió a vivir, y así podemos ver el poder de su resurrección. Su victoria ante la muerte y su cuerpo glorificado nos dan la seguridad de que no solo está con nosotros hoy, sino que un día todas las cosas van a ser renovadas, y de esta manera cumplirá sus promesas. Podemos ver cómo Jesucristo, mediante su resurrección, cumplía cada una de las palabras que Él predicó en esta tierra. La resurrección de Cristo es el mayor de todos los milagros que Él manifestó en esta tierra y la máxima prueba de su misión divina. Aunque Jesús hizo muchas maravillas, pudimos ver ahí cómo inclusive resucitó a muertos, Él sanó enfermos, Él multiplicó alimentos, hizo grandes milagros. Sin embargo, su resurrección es el mayor de todos. Y el apóstol Pablo nos habla unas palabras acerca de este acontecimiento. Si me acompañan, por favor, ahí en 1 Corintios 15, versículo 17, un par de libros atrás. 1 Corintios capítulo 15, versículo 17. Está hablando el apóstol Pablo y dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Dice el apóstol Pablo: si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y podemos ver que si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería en vano. Y dice que aún estaríamos en nuestros pecados. ¿Pero por qué? Porque Cristo no habría derrotado aquellos pecados en la cruz. Y además, su resurrección fue la señal que el mismo Jesucristo prometió cuando predicó por esta tierra. Fue la señal que Cristo le manifestó no solamente a sus discípulos, sino a aquellas personas las cuales muchas veces lo confrontaban, aquellas personas que muchas veces se levantaban en contra de Él, y Él les dijo que tenía que morir, pero que al tercer día se iba a levantar, se iba a resucitar. Mateo 16, versículo 21. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 21. Voy a dar lectura, hermanos. Dice la Escritura: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, ¿y qué? Resucitar al tercer día. Dice la Escritura: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Si Jesús hubiera fallado en su promesa de volver a la vida al tercer día, después de su muerte, las acusaciones de todos aquellos fariseos, de todas aquellas personas religiosas, habrían sido ciertas. Habrían acusado a Jesús de hereje, habían acusado a Jesús de mentiroso, y tal vez aquellas acusaciones pudieron haber sido ciertas y se le pudo haber acusado de impostor. Sin embargo, los sacerdotes y fariseos, aquellos enemigos de Cristo, comprendían la importancia de su promesa de resucitar, y por eso tomaron precauciones para sellar la tumba y aún poner guardias. Después de que Jesucristo se cumplió esto que dice aquí en Mateo 16, 21,
Cristo regresó a Jerusalén y padeció mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, aquellos que pusieron delante de la multitud a Jesús, y ahí estando Barrabás y Jesús y Pilatos preguntando a quién quieren que suelte. Esos mismos que dijeron que querían soltar a Barrabás y que dijeron que crucificaran a Jesús, esos mismos es de los que Cristo estaba hablando en este versículo. Y después de que se cumplió esta palabra, dice la Escritura que fue ahí, sufrió el Calvario, sufrió el pretorio, recibiendo golpes, recibiendo ahí tantas cosas que conocemos, para finalmente morir clavado en una cruz. Dice la Escritura que en ese momento se cumple esta promesa de que Cristo iba a morir, iba a padecer esto e iba a morir. Sin embargo, Cristo iba a resucitar al tercer día. Este mensaje ya lo habían escuchado todos estos escribas y fariseos, y ellos tenían miedo. Ellos tenían miedo de que así como se cumplieron tantas cosas que Cristo había dicho, esta promesa también se cumpliera. Al grado de que, como te comento, pusieron ahí una guardia en la tumba de Jesús. Tan grande fue su miedo que estaban cuidando un muerto, estaban cuidando el cuerpo de Jesucristo. Pusieron una piedra enorme y estaban ahí velando día y noche, cuidando de que no fueran a robarse el cuerpo de Jesús. Todo esto con el fin de excluir la posibilidad de un fraude, de que pudieran decir, es que sus discípulos vinieron, quitaron la piedra y se robaron el cuerpo, ya que de esta manera no habría alguien que se pudiera robar el cuerpo de esa tumba. Poniendo esa piedra grande, poniendo ahí ese grande sello y poniendo una guardia, con eso los escribas y fariseos, aquellos religiosos, tenían pensado que no iba a haber esa resurrección, que Jesús no iba a poder salir de aquella tumba. Con el sello de esa enorme piedra y guardias vigilando, era imposible cualquier intento que para que hubieran terribles consecuencias y pudieran enterarse no solamente los fariseos y sacerdotes, sino que también todas las autoridades necesarias. Sin embargo, en medio de todos estos imposibles, en medio de todos estos escenarios, los cuales los fariseos cuidaron cada detalle, es cuando vemos el poder de Cristo, es cuando podemos ver el poder de Dios. Y es que fueron los mismos principales sacerdotes y fariseos los que confirmaron por medio de todas estas precauciones la certeza del milagro de la resurrección de Jesús. Me viene a la mente, hay personas en el medio del entretenimiento que son ilusionistas o que son escapistas, aquellos los cuales hay veces los ponen en una pecera con cadenas y ahí haciendo tantas cosas, tratando de que su show sea lo más increíble posible. Cadenas gruesas, candados, ahí en un espacio muy pequeñito, para que posteriormente puedan zafarse y salir de tal vez una tragedia, de morir ahogados, de morir aplastados. Sin embargo, muchas personas han desmentido los trucos que utilizan estas personas para poder salirse con las suyas. De la misma manera quisieron poner con Jesús todas las trabas posibles para que no se pudiera cumplir aquella promesa de Cristo. Creyeron que iban a ser lo suficientemente sabios, lo suficientemente hábiles para poder poner su voluntad por encima de la voluntad de Dios y que Cristo no resucitara, que Cristo no saliera de aquella tumba. Y si me acompañan por favor en Mateo 28, versículo 1 al versículo 15, quiero que veamos este escenario. Mateo 28, versículo 1 al versículo 15. Voy a dar lectura. Mateo 28, 1 al versículo 15. Dice la Escritura: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de medio de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis.
he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las buenas nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Podemos ver todo este escenario que prepararon aquellos principales sacerdotes y fariseos para que no se cumpliera la palabra de Dios, en el cual dijo que iba a padecer todo aquello y que iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Ahí podemos ver cómo sus mismos discípulos sabían que Jesús estaba ahí en la tumba, sabían que Cristo estaba ahí. Y ahí estaban los soldados, pero qué hermoso, ahí en el versículo 2 dice: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y en el versículo 3 dice: su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. ¿Puedes imaginarte esta escena ahí? Una piedra gigantesca, una piedra que tal vez utilizaron varias personas para poder girarla y ponerla ahí como puerta delante de la tumba. Y pudieron ver los soldados y ahí María Magdalena y otras mujeres que iban a poner ciertas especias a la tumba de Jesús. Poder ver cómo descendía un ángel y el ángel solo quitaba la piedra, quitó la piedra de la tumba. Si Jesús hubiera fallado en esta promesa, lo hubieran tachado de mentiroso. Sin embargo, personas que no tenían la intención de buscar a Jesús en ningún momento, como eran estos guardias, vieron un grande milagro. Vieron un grande milagro delante de sus ojos, y no solamente lo vieron, dice ahí en el versículo 4, que tuvieron mucho miedo y temblando, se quedaron como muertos, se quedaron pasmados, se quedaron ahí atónitos, viendo algo que no se pudieron haber imaginado. Ocurrió el milagro. Dentro de esa tumba no había nada más que los vestidos de Jesucristo. No había nada más que las vendas con las cuales habían envuelto a Jesús. Ocurrió el milagro, Cristo había resucitado. Y lo más maravilloso fue que no solamente los discípulos vieron, no solamente ahí Magdalena, no solamente María, la madre de Jacob, no solamente ellas vieron ahí la tumba vacía, sino que los mismos guardias, aquellas personas que habían contratado para cuidar la tumba, pudieron ver ese milagro, pudieron ver aquella cosa tan maravillosa. Los guardias deberían haber estado atentos, ellos deberían de haber estado ahí al pendiente, que nadie se acercara a la tumba, que nadie pudiera siquiera tocar ahí la piedra que cerraba la tumba para cumplir el mandato que les habían dado aquellos fariseos. Ellos deberían de estar vigilantes ante cualquier cosa sospechosa, tratando de evitar ahí una mentira, y de no ser así, hubieran tenido que haberse despertado, ya que dice ahí en el versículo 2 que hubo un gran terremoto. O sea, no fue un pequeño movimiento sísmico, un gran terremoto en el cual me imagino que la tierra se movió y aquellos soldados tal vez no sé, quedaron impresionados porque en ese preciso momento tembló. Y si no fue porque estuvieron atentos, ese temblor los pudo haber despertado. Y como leímos, este terremoto después vino y descendió el ángel, el cual removió la piedra. ¿Podemos imaginarnos esta escena? Ahí ver el ángel, dice que era como un relámpago y había sido vestido blanco, tenía vestidos blancos como la nieve. Un escenario impresionante, un escenario el cual jamás se pudieron haber imaginado ver. Y a pesar de las pruebas del cumplimiento de las palabras de Jesús, aquellos religiosos hicieron ahí un plan, hicieron acuerdos fraudulentos con estos guardias. Dice ahí en el versículo 12,
Y reunidos con los ancianos, habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Me imagino aquellos soldados yendo ahí deprisa delante de aquellas personas que los contrataron para contarles: oye, ¿en qué creen? Vimos cómo tembló y cómo la piedra fue quitada y descendió un ángel. Aquellas cosas maravillosas que pudieron ver. Y aquellos religiosos desesperados de decir: ¿qué vamos a hacer? Jesús no pudo haber hecho eso, fue un truco. Y ellos, haciendo estos planes malévolos, le pagaron a los soldados para que cambiaran la versión y dijeran que los discípulos fueron, y que mientras ellos estaban durmiendo robaron el cuerpo de Cristo, robaron el cuerpo de Jesús. Tremenda sacudida se llevaron al ver tal milagro. Aquellos religiosos no se imaginaron que iba a pasar eso. Tal vez antes, cuando Cristo estaba caminando por esta tierra, decían: son trucos, son cosas las cuales cualquier persona puede hacer, pero resucitar, ¿quién puede hacerlo? Todo esto fue aquello que contaron a los sacerdotes estos soldados. Ellos mismos habían sido testigos de aquel suceso sobrenatural que sucedió a causa de la resurrección de Cristo. No fue un evento al azar, fue un evento el cual Cristo había testificado, el cual Cristo había profetizado y el cual en ese momento se había cumplido. Sobornaron a estos hombres y cumplieron. Dice ahí en el versículo 15 que ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido, y ese dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hoy podemos ver a tantas personas que no creen que Cristo resucitó, no creen que Cristo hizo ese milagro. A aquellos hombres les prometieron que ante cualquier cosa ellos los iban a salvar, que si ahí el gobernador se enteraba que aquellas cosas eran mentiras, estos hombres iban a salir por ellos, iban a dar la cara por ellos y que los iban a cuidar. Pero a pesar de todos estos intentos de callar aquel grande milagro, no fue posible. A pesar de que estos hombres quisieron acallar aquel grande milagro que Cristo hizo, la voz de Cristo y el grande milagro que hizo de resucitar no pudo detenerse. Se había cumplido la promesa de Jesús y su resurrección fue real. Cristo se levantó al tercer día después de morir. Y no fue un retorno aparente o una alucinación de parte de los apóstoles, porque Cristo reasumió su cuerpo humano y salió de aquella tumba. Salió de aquel lugar. Aquel milagro es un hecho histórico, visto por testigos que no podían ni querían engañar. Aquellos soldados, ¿qué ganaban engañando? Aquellos guardias, ¿qué ganaban engañando ahí a los sacerdotes? Y mucho menos querían ser engañados. Su reputación dependía de que personas no fueran a aquella tumba y que se robaran el cuerpo. ¿Puede imaginarse la burla? Aquellos soldados, ¿cómo se creen soldados de ahí del ejército romano? Si un grupo de soldados vinieron y les robaron un cuerpo, una persona muerta, ahí su reputación estaba en juego y no ganaban nada el estar mintiendo. Y ellos no querían ser engañados. María Magdalena, la madre de Jacobo, las mujeres que llevaban especies aromáticas allá a la tumba de Jesús, los apóstoles y a más de 500 personas a la vez pudieron ver a Jesús, y por último al apóstol Pablo. Y el testimonio de todos ellos pudo más que con el falso testimonio que quisieron implantar aquellos escribas y fariseos acerca de la resurrección de Jesús. La voz de Cristo no se acalló. El milagro de Cristo no pudo ser oculto. Y la resurrección fue predicada a partir de ese momento. El testimonio de un pequeño grupo de personas pudo más que aquellas personas que quisieron acallar este milagro. Todo esto es de lo que habló Pablo en los textos que leímos al principio, en el cual él quería conocer el poder de su resurrección. Si me acompañan por favor ahí, versículo 5 y 6 de Mateo 28. Dice la Escritura: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Dice el ángel: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Así como los discípulos, la resurrección de Jesús debe de darnos suficientes motivos y razones y certezas para confiar en Él y seguirle. ¿Sabes por qué?
Porque Cristo cumple sus promesas. Porque Cristo aquellas cosas que dice las va a cumplir. Y así como Él dijo que iba a padecer por aquel grupo de religiosos, los cuales lo iban a entregar, iba a pasar un martirio y después de eso lo iban a matar. También dijo que iba a resucitar al tercer día. ¿Y saben qué hizo? Resucitó al tercer día. Se levantó de entre los muertos y aquella tumba estaba vacía. Aquella tumba lo único que había eran trapos, pero no estaba el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo se levantó de entre los muertos. Juan 20, versículo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 1. Dice la Escritura, es un versículo paralelo al que acabamos de leer. Juan 21 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Un pasaje paralelo, como te digo, a lo que acabamos de leer, pero quisiera que viéramos un panorama un poco más amplio. Dice la Escritura, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. María Magdalena fue a la tumba de Jesús en la oscuridad, en la noche, en medio de cualquier oscuridad, desilusionada tal vez, triste. Podemos imaginarnos tal vez allá María Magdalena con un pesar en su rostro, con lágrimas de saber que Cristo había sido muerto, y ahí iba tal vez desconsolada, arrastrando los pies, triste. Iba de noche, y podemos ver que en medio de cualquier oscuridad o desilusión o inclusive de frustración, podemos recordar que hay un nuevo día, que hay un nuevo amanecer, que el sol va a salir nuevamente y que la luz triunfa sobre las tinieblas, que la vida triunfa sobre la muerte, que la justicia triunfa sobre la injusticia, la verdad sobre la mentira y sobre todo el amor sobre el odio. María Magdalena fue a la tumba de Cristo y se llevó una sorpresa muy grande. Dice ahí al final de este versículo 20, de versículo 1, vio quitada la piedra del sepulcro. Aquella piedra que cubría la tumba de Cristo ya no estaba. Aquella piedra enorme que estaba custodiada por estos soldados ya no estaba. Momento en el cual va corriendo con los discípulos, va corriendo de regreso para contarles que la tumba estaba vacía, que Cristo ya no estaba ahí y que los soldados estaban ahí atónitos de haber visto aquel milagro. Es hasta ese momento en el cual entendieron que Jesús tenía que resucitar. Es hasta ese momento en el cual aquellos discípulos entendieron que las palabras de Cristo siempre se cumplen, que las palabras de Cristo en ese momento fueron cumplidas. Nosotros como ellos nos encontramos en un camino de entender las cosas que Dios nos ha hablado. Muchas veces Dios nos da promesas, muchas veces Dios nos dice, tengo que hacer aquello en tu vida, ¿y sabes qué? Ahí estamos tristes porque creemos que Dios no lo va a hacer. Ahí estamos cabizbajos, desilusionados, creyendo que Dios ya se tardó. A veces sin entender todo, debemos de creer y avanzar y decir, Señor, es cuando tú digas, Señor. Tú dijiste que en 3 días, pues en 3 días lo vas a hacer. Tú dijiste que lo ibas a hacer y Señor, tú cumples tus promesas y sabemos que tú lo vas a cumplir. Ya que la única manera de conocer a Jesús es caminar con Él. En medio del camino, nuestras dudas son aclaradas. En medio del camino, Cristo se acerca a nosotros y viene la certeza de que Él está ahí. Juan 20:11, ahí adelante. Dice la Escritura, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. María Magdalena, después de ir corriendo a decirle a los discípulos que el cuerpo de Cristo ya no estaba en su tumba, dice la Escritura que regresaron Pedro y Juan a cerciorarse de que las palabras de María Magdalena fueran ciertas, y ciertamente lo único que encontraron fue las túnicas de Jesús enrolladas ahí en la tumba. Pero podemos ver a Magdalena llorando. Dice ahí, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. María no se acordó de las promesas que Dios había dicho, que Jesús había manifestado antes de morir. María Magdalena se olvidó de que Cristo había dicho que iba a resucitar, y ella estaba triste, llorando junto al sepulcro.
A pesar de todas las señales y de la inminente resurrección de Cristo, María Magdalena lloraba junto al sepulcro. ¿Sabes qué? ¿Y sabes por qué? Perdón. Porque ella buscaba a Jesús como alguien que estaba muerto. María Magdalena fue a la tumba buscando a un muerto. María Magdalena fue allá a la tumba a ponerle flores, a ponerle ahí aceite tal vez, ahí a llorar a la tumba, porque ella estaba buscando un muerto. Sin embargo, Cristo había resucitado. Cristo estaba vivo. No había visto a Jesús resucitado, a pesar de que se había cumplido su palabra. Lo mismo nos puede pasar a nosotros cuando hay cosas ahí dentro que aún no han sido redimidas. Venimos a la iglesia, Dios nos habla, conocemos nuestro pecado, declaramos ahí nuestro pecado delante de Dios, nos arrepentimos, somos justificados, pero ¿sabes qué? Ahí en tu corazón hay algo que te impide ver a Jesús, que te impide ver el milagro que ha hecho Dios en tu vida y que te impide avanzar. ¿Y sabes qué haces? Estás ahí en la tumba llorando solamente, esperando a un Jesús muerto, buscando a un Jesús muerto, cuando Cristo ha resucitado y hoy está viviendo en tu vida. Lo mismo pasaba con Magdalena. Ella estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y dice que no solamente con eso, dice que se inclinó a mirar dentro del sepulcro, teniendo una esperanza. Tal vez el cuerpo de Jesús se cayó, tal vez ahí lo pusieron en otro lugar, buscando a un Jesús muerto. Creemos que Jesús no es tan poderoso para ayudarnos en nuestras luchas. Creemos que Jesús no es tan poderoso para ayudarnos en nuestras dudas y temores. Pensamos que Cristo sigue muerto. Pensamos que Cristo sigue allí en la tumba, o peor aún, muchos creen que Cristo sigue colgado de un madero. Muchos aún creen que Jesucristo sigue colgado ahí en la cruz y que no es tan poderoso porque está ahí sujeto de manos y de pies, y que no es poderoso para resucitar, y que no es poderoso para ayudarte. Así es la incredulidad de muchos. Pero Jesús quiere que cambiemos nuestra manera de entender las cosas. Jesucristo quiere que veamos el poder de su resurrección. Jesucristo quiere que veamos cómo sus promesas son cumplidas y aquellas cosas que ha dicho que iba a hacer, Él siempre las va a cumplir. Necesitamos conocerlo y experimentar su poder manifestado en su resurrección. ¿Y sabes cómo? Viendo a Jesús viviendo en nuestras vidas, sintiendo cómo Cristo vive con nosotros. El Evangelio no es un anuncio vacío. El Evangelio no solamente es Cristo murió en una cruz. El Evangelio consiste no solamente en decir Cristo murió ahí por nuestros pecados, sino que al tercer día resucitó y venció la muerte. Va relacionado directamente con la transformación que va ocurriendo en nuestras vidas. Juan 20, versículo 15. Hermoso texto. Vamos a leer desde el versículo 14, perdón. Dice la Escritura: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Versículo 16. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. María Magdalena lloraba y Jesús viene a su encuentro. Dice la Escritura en el versículo 14: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que allí estaba, mas no sabía que era Jesús. Ahí Magdalena llorando, tal vez sus ojos cristalizados por sus lágrimas no le permitían ver claro. Y ella solamente podía ver aquel que cuidaba el huerto, aquel que cuidaba los terrenos que estaban ahí alrededor. Y le decía: si tú tomaste el cuerpo de Jesús, si tú moviste la piedra y robaste el cuerpo de Jesús, dime dónde está y yo me lo voy a llevar. Ella no se dio cuenta que Cristo es el que le estaba hablando, que Jesús es el que le estaba hablando. Yo quiero que entiendas que Jesús quiere que veamos su presencia en medio de todas aquellas circunstancias difíciles. Aunque todo parezca perdido, aunque todo parezca oscuro, debemos de confiar, porque ¿sabes? Cristo está ahí. Porque ¿sabes? Cristo ha resucitado. Cristo vive. Cristo vive. Dice en el versículo 16, Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús no solamente salió al encuentro de María, sino que fue paciente y no se apartó de ella, y no conforme con eso, le llama por su nombre.
Jesucristo, después de ver ahí a María Magdalena, tal vez inconsolable de estar llorando, al saber que no estaba el cuerpo de Jesús, se acerca ahí delante de ella y le habla por su nombre y le dice, María. En ese momento, María Magdalena se da cuenta que es Jesús y le dice, Raboni, maestro, ¿de verdad eres tú? Hasta ese momento, cuando escucha la voz de Jesús, se da cuenta que Cristo ha resucitado. Jesús no dejó sola a María, Jesús la llamó por su nombre. Y podemos ver que ninguna situación está fuera de su control. Y esa voz inconfundible es la que nos hace recapacitar, es aquella voz la que nos trae esperanza y nos hace reconocer quién es que nos llama. Dice Jesús que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Muchos aún no han escuchado la voz de Dios. Muchos aún no han escuchado la voz de Jesús. ¿Y sabes qué? Aún siguen lamentándose en la tumba, aún siguen lamentándose ahí en su tristeza, en su desolación, en su soledad. Cuando Cristo está ahí a un lado, cuando Cristo te está llamando por tu nombre. Somos llamados a vivir cada día una experiencia nueva con el Señor y no quedarnos detenidos en el ayer, no quedarnos detenidos ahí porque ahí estaba una piedra y ya no está, porque tal vez ahí estaba una tumba y no está lo que esperábamos, porque tal vez los planes no son como nosotros nos lo imaginábamos y Dios cambia todo. Y es necesario entender los propósitos de Dios. A Jesús no lo detuvo una cruz, a Jesús no lo detuvo una tumba ni una piedra. Jesús resucitó y ahora está vivo. Jesucristo ha resucitado y hoy está vivo. Después de su resurrección, se presentó delante de María Magdalena, llamándola por su nombre. Y el día de hoy se presenta en este lugar llamándote a ti también por tu nombre. Experimentar la resurrección de Jesús es seguirle viviendo sus palabras. Experimentar la resurrección de Jesús es seguirle guardando sus mandamientos. Es seguirle sabiendo que Cristo está al lado de nosotros, que nos está llamando por nuestro nombre y es necesario que el día de hoy escuches la voz de Dios. Es necesario que el día de hoy recapacites y te des cuenta que Cristo no está en una tumba, sino que Cristo vive. Cristo se levantó de entre los muertos y hoy quiere levantarse en tu vida. Hoy quisiera que fuéramos ahí en el versículo 18 de Juan 20. Juan 20, versículo 18. Después de que María Magdalena estaba llorando ahí en aquella tumba y de que confundió a Jesús con aquel hortelano, Cristo le llama por su nombre, reconoce que Jesús le estuvo hablando. ¿Y qué hizo María Magdalena? Dice el versículo 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas nuevas que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. María Magdalena reconoció la voz de Jesús. María Magdalena reconoció quién le estaba hablando. Y no conforme con eso, dice que se fue corriendo ahí con los discípulos a darle las buenas nuevas que había visto al Señor. Fue allá a decirles, Cristo vive. Fue allá a decirles, Cristo resucitó y me llamó por mi nombre. Cristo ciertamente cumplió la promesa que había dicho, que después de morir, al tercer día se iba a levantar. Y hoy lo pude ver vivo. Hoy lo pude ver ahí levantado de entre los muertos. Y hoy me di cuenta que las promesas que Dios manifiesta son en el sí y en el amén. Hermanos, amigos, Jesús vive. Jesucristo vive, Jesucristo resucitó y hoy está aquí llamándote por tu nombre. Hoy está aquí Jesucristo demostrándote que Él es poderoso para poder resucitar de entre los muertos, que una cruz no lo detuvo, que una piedra enorme no la detuvo y que el día de hoy viene a tu vida para que pueda vivir contigo. Tal vez el día de hoy has visto a Jesús y si es así, como Magdalena, no calles y ve a anunciar las buenas nuevas de que Cristo vive, así como ella lo hizo. Y si no le has visto, hoy seca aquellas lágrimas. Si tú no has visto a Jesús, hoy seca aquellas lágrimas y pon tu oído atento porque hoy te está llamando. Hoy Cristo te está llamando. Hoy Cristo ha venido por tal vez porque tú has sido cegado por tus malas decisiones. Aquellas lágrimas que has derramado
son por el dolor que ha causado tu pecado, son por el dolor que ha causado tus mentiras, son por el dolor de ahí del remordimiento, de saber que has hecho lo malo delante de los ojos de Dios y que tú estás buscando a un Jesús muerto, cuando Cristo el día de hoy está aquí delante de ti para llamarte por tu nombre, para que el día de hoy tengas ese encuentro personal con Él y puedas conocer el poder de su resurrección, puedas conocer el poder del Evangelio, puedas conocer el poder de Jesús y que te des cuenta que no hay nada imposible para Él. No hay nada imposible para Jesús, ni aun la muerte. ¿Cuán imposible puede ser tu problema? ¿Cuán imposible puede ser tu pecado si Cristo venció lo más difícil, lo que nadie ha podido hacer? Hoy Jesús te hace la misma pregunta que le hizo a María Magdalena. ¿Por qué lloras? ¿Por qué no te das cuenta que estoy delante de ti? ¿A quién estás buscando? ¿A un Jesús muerto? ¿A un hombre el cual te ha lastimado? ¿Estás siguiendo tal vez a un líder religioso? ¿O estás buscando a Jesús? ¿A quién buscas? ¿Por qué lloras? Hoy Cristo está en este lugar llamándote por tu nombre. Hoy Cristo está en este lugar buscando tener ese encuentro contigo. ¿Por qué lloras? ¿Por tu amargura? ¿Por tu odio? ¿Por tus celos? ¿Por tus infidelidades? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué cosas te impiden ver a Jesús? ¿Qué cosas el día de hoy te impiden ver a Cristo? Hoy quita aquello. Hoy quita aquello y pon oído atento a la voz de Jesucristo. Hoy voltea a ver que es Jesús el que te está llamando. No es un predicador, no es un pastor, no es un hermano, es Jesucristo mismo el que te está llamando. Cristo te llama por tu nombre. Él quiere que experimentes del poder de su resurrección. Hoy Cristo quiere habitar en tu vida. Hoy deja que Cristo te hable por tu nombre y no solamente dejes que Él te hable. Hoy escucha su voz, hoy atiende su llamado. Ya deja de llorar y ve a Jesús, ve a buscar a Cristo. Cristo ya no está colgado de aquella cruz, la tumba está vacía. Jesús resucitó para vencer a la muerte, para que el día de hoy tú y yo podamos vivir con Él. El Evangelio no se detiene solamente en que Cristo murió por nuestros pecados, sino que Cristo se levantó de entre los muertos y hoy está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Y hermanos, amigos, hoy les invito a que cerremos nuestros ojos y meditemos en estas palabras. Tal vez el día de hoy tienes dudas acerca del poder de Dios. Tal vez el día de hoy no crees que Dios sea tan poderoso, tan hábil, tan fuerte, de poder ayudarte en aquellas situaciones en las cuales ya no puedes. Tal vez tú crees que Dios sigue ahí colgado de una cruz y que Él no puede ayudarte, Él no puede extender su mano en tu vida. Tal vez como Magdalena estás ahí con una esperanza de encontrar a un Cristo muerto. Estás ahí llorando porque no has visto el poder de la resurrección de Jesús. Hoy Cristo te está llamando. Cristo vive. Cristo está en este lugar. Hoy Cristo quiere que le sigas. Hoy escucha su voz. Hoy escucha la voz de Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Por qué estás llorando el día de hoy? ¿A quién estás buscando el día de hoy? ¿Un consuelo temporal? Tal vez buscas acallar aquella voz en tu mente, la cual sabes que día con día te dice: estás mal, estás mal, estás mal. Y vienes a este lugar solamente para buscar un pequeño refrigerio a tu alma. Pero cuando sales de este lugar, otra vez vienen las lágrimas. Cuando sales de este lugar, otra vez viene la desesperación. Cuando sales de este lugar, otra vez viene el desánimo. Porque no has visto a Jesús resucitado. No has visto a un Cristo vivo. Hoy Cristo
está en este lugar y te está llamando. Hoy Cristo está en este lugar y te está llamando por tu nombre. Hoy atiende su llamado. El apóstol Pablo dijo que quería conocer y experimentar el poder de la resurrección de Jesús. Y el día de hoy tú y yo podemos experimentarlo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo está en este lugar. Y así como Magdalena, no te canses de decir: Cristo vive, Cristo está vivo. Muchas personas quisieron acallar este milagro, pero el poder de Dios es más grande que aquellos que intentaron ocultar tan grande milagro. Y sabes, si Cristo venció la muerte con poder, si Cristo venció y hoy resucitó, hoy está vivo, si pudo hacer tan grande milagro, no hay nada imposible para Él. No hay nada que puedas presentar delante de Él que sea imposible para Él. Pero es necesario que escuches hoy su voz. Es necesario que el día de hoy escuches a Jesús. Hoy te está llamando por tu nombre. Hoy dile: Maestro, Señor, hoy quiero que vivas en mi vida. Hoy quiero que habites en mí. Hoy habla con Jesús. Jesús está aquí. Jesucristo está en este lugar. Hoy habla con Él. Hoy adórale. Porque dice la Escritura que ahí aquellas mujeres que iban regresando para hablar a los discípulos del milagro que habían visto, Jesús salió al encuentro de ellas. Y dice la Escritura que ellas, postrando, le adoraron. Hoy Jesús está aquí. Hoy adórale. Hoy Jesús está aquí. Hoy está vivo. Hoy adórale. Ya no te resistas a su voz. Hoy Cristo quiere demostrarte cuán grande es su poder. Hoy Cristo quiere demostrarte que Él está vivo y que Él quiere hacer milagros tan grandes como el que hizo en aquella tumba. Hoy habla con Jesús mientras escuchas este canto. Hoy Cristo te está llamando. Veo a Cristo coronado de alabanzas y de gloria. Murió lleno de misericordia, venciendo con poder y gran gloria. Veo a Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo en lugares celestiales, llegando a todo aquel que le ama. Veo a Cristo coronado de alabanzas y de gloria. Murió lleno de misericordia, venciendo con poder y gran gloria. Veo a Cristo
sentado a la diestra del Padre, intercediendo en lugares celestiales, llegando a todo aquel que le ama. Eres glorioso, Rey victorioso, venciste a todo mal. Eres glorioso, Rey victorioso, sobre toda autoridad. Todo reino y poder está bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Eres glorioso, Rey victorioso, venciste a todo mal. Eres glorioso, Rey victorioso, sobre toda autoridad. Todo reino y poder está bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Todo reino y poder está bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Eres glorioso, Rey victorioso, venciste a todo mal. Eres glorioso, Rey victorioso, sobre toda autoridad. Todo reino y poder está bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Todo reino y poder está bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Y todo reino y poder está bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Pues tú reinas, majestuoso Rey. Pues tú reinas, majestuoso Rey. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡Salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Hoy Jesús está vivo. Hoy Cristo está vivo. Hoy adórale. Hoy abrázate de Jesús, abraza de sus pies. Hoy Cristo ha salido a tu encuentro.
Hoy adórale, porque Cristo ha mostrado su poder y que venció la muerte y resucitó. Y el día de hoy está delante de ti para que entregues tu vida a Él. Cristo ha vencido a la muerte y hoy quiere vivir en tu corazón. Hoy quiere que tú vivas para Él. Cristo, nada lo detuvo, ni aun la muerte. Que nada te detenga a ti en buscarle, que nada te detenga a ti en glorificar su nombre, porque Él vive, Cristo vive. Bendito eres, Jesús. Padre, gracias, Señor, por demostrarnos tu poder, Jesús. Gracias, Jesús, por demostrarnos, Señor, que tú eres un Dios poderoso, Jesús. Que tú eres un Dios, Señor, el cual ni la muerte pudo detenerte, Señor. Y hoy estás aquí llamándonos a cada uno por nuestro nombre, Señor. Padre, hoy ayúdanos, Jesús. Hoy ven, Señor, a secar nuestras lágrimas, Jesús, para que podamos verte, Señor, cara a cara, Jesús. Para que podamos, Señor, contemplar tu rostro, Señor. Para que podamos escuchar tu voz, Señor, y saber que tú eres quien nos está hablando, Jesús. Padre, hoy queremos seguirte, servirte, Señor, con todo nuestro corazón, Jesús. Hoy queremos vivir para ti, Señor. Anunciar, Jesús, las nuevas de salvación, Señor. Anunciar que conocemos a un Dios vivo, que conocemos a un Dios resucitado, y que ese Dios el día de hoy nos ha llamado por nuestro nombre. Bendito eres, Jesús. Padre, hoy ayuda a cada uno de los presentes, Señor, y Padre, sígueles hablando, Señor, a cada uno por su nombre, Señor. Que el día de hoy, Señor, cuando les preguntes a quién busca, que puedan contestarte a ti, Señor. En medio de mi dolor, Señor, hoy vengo a buscarte a ti, Señor. En medio de mi angustia, Señor, hoy vengo a buscarte a ti, Señor. En medio de mi maldad, Señor, hoy vengo a buscarte a ti, Señor, para que puedas hacer ese milagro en mí, Jesús. Padre, hoy ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, sabiendo que tú eres fiel, Jesús, que tú eres grande, poderoso, Señor. Bendito eres, Jesús. Toma la vida, Señor, de cada uno de los presentes en tus manos, Señor, y sigue hablándonos tú, Señor. Padre, todo esto te lo pedimos y te damos gracias en tu bendito nombre, Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús.